Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a tocar el punto o el elemento que se llama introducción. La introducción, cómo se genera dentro de un proyecto de investigación. Vamos a dar aquí algunos tips, algunos consejos para que ustedes puedan redactar su introducción de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué es la introducción. La introducción es la bienvenida al lector y lo introduce al tema que se desarrollará. En esta parte se busca explicar de manera clara y accesible cuál es el tema de estudio, por qué es relevante y qué problema se pretende abordar. También se presenta el propósito u objetivos principales de la investigación, permitiendo al lector comprender la importancia y el enfoque de trabajo. Es, en esencia, una guía inicial que orienta al lector y lo prepara para lo que encontrará a lo largo del estudio. Entonces, mira, aquí si vemos, tenemos algunas palabras resaltadas. ¿Qué es la introducción básicamente? Bueno, hay que explicar de qué trata el tema, por qué es relevante, cuál es el propósito que busca la investigación, qué importancia tiene esta investigación y de alguna manera en esta introducción buscamos preparar al lector para que vaya conociendo un poco de lo que se va a encontrar dentro de todo el documento. ¿Sale? Ahora bien, nosotros tenemos se sugiere que generen ustedes, básicamente son 5 preguntas como clave, 5 preguntas de alguna manera como que fueran el parteaguas, como que sea la parte de estas preguntas generadoras de lo que es su introducción. La primera que dice, ¿cuál es el contexto general del tema de investigación y por qué es relevante en el área de estudio? Hay que entender esta pregunta y aquí lo que se tiene que hacer es que usted debe de contestar, pues, de qué trata el estudio en términos generales. Hay que lograr identificar por qué es un tema importante y cómo afecta a la comunidad académica, científica o social en este caso. Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos que contestar. Vámonos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué problema o necesidad específica se busca abordar con esta investigación? Hay que contestar lo siguiente, ¿qué falta de conocimiento o situación no resulta a su necesidad existente en el tema? ¿Sí? ¿Qué falta de conocimiento, situación no resuelta o necesidad existe en el tema? Aquí lo importante es justificar el por qué abordar estas necesidades fundamental. Aquí tenemos que justificar y decir el por qué es tan importante haber realizado esta investigación. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el objetivo principal de la investigación y qué se espera lograr? Bueno, aquí ustedes van a contestar, pues, ¿qué se quiere alcanzar con la investigación? Aquí se sugiere que se deben de basar en el objetivo general y en uno que otro específico de su misma investigación. Esa es un tip. Tomen como tal su objetivo general y algunos de los específicos para que lo puedan poner en su introducción y así hay una manera de encadene entre lo que se busca y lo que se quiere. Hay que destacar los resultados que se esperan y hay que explicar cómo su investigación pues va a contribuir al conocimiento o a la solución del problema. También es muy importante. Esa es la pregunta número 3. Aquí nos brincamos, perdón, la 4. ¿Por qué es importante este tema y qué impacto podría tener en el campo o en la sociedad? ¿Qué se va a contestar? Bueno, se va a contestar cómo los resultados pueden influir en futuras investigaciones o resolver problemas prácticos. En pocas palabras, hay que resaltar la importancia de su investigación. Hay que argumentar, no nada más es porque sí. Tengo que argumentar y fundamentar el por qué es importante. Repito, hay que contestar cómo es que mi investigación puede influir a futuro en otras investigaciones y por qué va a resolver un problema. Debe de quedar bien claro esa parte. Y tenemos la quinta y última pregunta. Dice, aquí es más que nada de forma, de formalidad, de estructura. ¿Cómo está estructurada la investigación para responder a la problemática planteada? Aquí en pocas palabras hay que mencionar así brevemente qué se va a encontrar el lector, de cómo está acomodada, cómo está ajustada, cómo está elaborada, en qué partes está trabajada la investigación. Hay que identificar las secciones principales, lo que es introducción, metodología, los resultados, la discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y
hay que mencionar el orden lógico en que está organizada su investigación. Es muy importante que ustedes tomen, no como tal, si son 30 elementos, no van a ustedes a poner los 30 elementos, no. Tomen los principales, que son 4, 5, 6 elementos, mencionarlos en su introducción, cómo van en orden, qué se va a encontrar primero, qué después, y que al final, destacando la importancia de estos. Repito, no tienen que poner todos los veintitantos elementos, solamente tienen que poner los 4, 5, 6 o 7 más importantes que te van a dar respuesta a esta pregunta. ¿Sale? Ahora bien, yo aquí les voy a poner un ejemplo básico, un ejemplo para que ustedes tomen un parteaguas, tomen ustedes un parámetro de cómo realizar una introducción. Aquí es importante, la introducción no debe de pasar de 2 cuartillas, lo máximo 2 cuartillas y media y se me hace mucho. 2 cuartillas, pero sí más de una, entre una cuartilla y 2 cuartillas. Ejemplo, nosotros aquí tenemos una temática ficticia, el uso de ambientes de aprendizaje virtuales en la enseñanza de los alumnos de primaria y el significado que generan los estudiantes. Ese sería nuestro planteamiento, ¿no? Ahora bien, vámonos entonces a lo que es el ejemplo. Vamos viendo, miren, en este caso tenemos como ejemplo, tenemos aquí primero, que no se alcanza a ver, aquí tendríamos las preguntas. ¿Cuál es el contexto general del tema de investigación y por qué es relevante el área de estudio? Las 5 preguntas que acá estuvimos trabajando, aquí las tengo para después ir viendo. Ahora, si me voy a la otra parte, miren, a este ejemplo, si me voy a este ejemplo, miren, aquí está el ejemplo. Ambientes de aprendizaje virtuales en la enseñanza de alumnos de primaria y el significado que generan los estudiantes. Aquí viene la tarea. Si se fijan, en azul está, digamos que las preguntas claves, las preguntas bases y cómo hay que contestarlas. Por ejemplo, si nos vamos a la primera pregunta que dijimos que es, ¿cuál es el contexto general del tema de investigación? Ok, ¿cuál es el contexto general? Vamos viendo. Aquí dice, el contexto general de este tema se encuentra en la creciente implementación de ambientes de aprendizaje virtuales en las aulas, especialmente en el nivel primario, como una respuesta a las demandas de educación moderna y la necesidad de preparar a los estudiantes por un mundo digitalizado. Y ya ustedes pueden ir, estos entornos caracterizados, ya ustedes pueden ir desarrollando un poco más. Después viene la otra pregunta, de acuerdo a lo que trabajamos. Acá está la segunda pregunta, es esta, que dice, ¿qué problema o necesidad específica se busca abordar con esta investigación? Bueno, ¿qué necesidad? Bueno, el problema o necesidad específica que se busca abordar con esta investigación radica en la falta de comprensión integral sobre cómo los ambientes de aprendizaje virtuales influyen en, ¿se fijan? Cómo ponemos la pregunta, la tomo como base, pongo la pregunta, la respuesta y voy generando la misma información para que se vaya generando la introducción de una manera pues más formal, encadenada, de acuerdo a las preguntas generadoras. Si nos vamos a la tercera, dice por acá, la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el objetivo principal de la investigación? Bueno, pues el objetivo principal de la investigación dice acá, el objetivo principal de esta investigación es analizar cómo los ambientes de aprendizaje virtuales contribuyen al proceso de enseñanza. Y vámonos, aquí está la información. Viene la cuarta pregunta, porque es de gran importancia, el impacto que va a tener. Y la última es cómo está estructurada la investigación. ¿Sí? En primer lugar, se presenta un marco teórico que contextualiza el tema y analiza estudios previos relacionados. Luego, en la sección de la metodología, bueno, una serie de elementos que ustedes van a conseguir, van a tomar en cuenta para después desarrollarla. Y así como quedaría su introducción. Si se fijan, es una cuartilla, 2 cuartillas. Una cuartilla, casi 2 cuartillas, es lo que ustedes van a trabajar en su introducción. Espero que les sirva esta información y les ayude a generar de mejor manera su producto.